Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Y damos gracias a Dios que tenemos el privilegio todavía de anunciar su palabra por este medio. También tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. Todavía hay una banca reservada para usted y su familia, sin costo, sin compromiso, solo con hambre de conocer, de saber lo que Dios nos dice por la Biblia. 10 de la mañana, 6 de la tarde los domingos. 10 de la mañana, oración y estudio bíblico los miércoles, y estudio bíblico Huellas de Cristo, un discipulado, cómo ser un discípulo de Cristo, 5 de la tarde los viernes. Gracias a Dios que su palabra está accesible, y en este programa queremos pedir que abran sus Biblias al libro de Isaías. Isaías, su capítulo 45. Nuestro texto dice así, Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. En este mensaje vemos, pues, en primer lugar, una invitación sencilla. Mirad a mí. Es Jesucristo hablando en el contexto. Bueno, dice que es Jehová, Dios y Salvador de Israel, pero es obvio que está refiriendo en específicamente a Jesucristo, porque el próximo versículo dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, hablando del día de juicio. Y estos textos están citados en Romanos capítulo 14, versículo 11, y Filipenses 2, 10 y 11, que claramente hablan de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, Jesús hace una invitación sencilla. Mirad a mí. Número 2, hay un objeto divino de nuestra fe cuando venimos a Jesucristo. Es Él. Mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. Una invitación sencilla. Mirad. Un objeto divino. Mirad a mí y sed salvos. Y después una provisión y una obra divina. Venid a mí y sed salvos, es decir, salvos de sus pecados, del dominio de pecado en tu vida ahora, en esta vida, y de la condenación y castigo de tu pecado en la eternidad. Mirad a mí, dice Jesucristo, y sed salvos. Y después habla del alcance universal de esta invitación. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¡Ah, qué buena noticia para ti y para mí! ¡Qué corazón tan grande es el corazón de Dios! En amor tan grande, misericordia tan grande, un plan y propósito que se extiende hacia mí, un gran pecador, y a todos los pecadores en todo el mundo. Mirad a mí, dice Jesucristo, y sed salvos todos los términos de la tierra. La verdad es, en 1 de Timoteo 2, 3 y 4, habla de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad de Jesús, Él es la verdad de la Biblia. La Biblia es la verdad. Bueno, entonces vamos a tocar el tema hoy. Dios quiere que todos sean salvos, todos los términos de la tierra, todos los hombres. Ahora, ¿qué será necesario para que todos en el mundo fuesen salvos? Dios quiere
que todos sean salvos. Pero ¿qué será necesario para realizar esto? Bueno, vamos a ver en primer lugar, requiere, para que todos los hombres sean salvos, requiere un sacrificio suficiente para todos. Requiere un sacrificio por el pecado, por los pecadores, requiere un sacrificio suficiente para todos. Y gracias a Dios hay abundante evidencia en la bendita palabra de verdad, la palabra de Dios, que el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue, es y siempre será suficiente para todo pecador que viene a Él con arrepentimiento y con fe para recibirle como su Salvador personal. Requiere un sacrificio suficiente para todos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hablando de todas las personas en todo el mundo. Todas las personas de todas las edades. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para tomar nuestro lugar en la cruz bajo juicio de Dios, para darnos ¿qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un sacrificio suficiente para todos en este mundo. El mismo Evangelio de Juan nos dice en capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo viniendo, dijo, he aquí, míralo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues los muchos sacrificios de los judíos en el Antiguo Testamento eran millones de millones a través de los siglos, ofrecidos por sacerdotes imperfectos, y eran sacrificios imperfectos porque eran animales, y la sangre de animales, la Biblia dice, no puede quitar, solo pudo cubrir cada año los pecados del pueblo, pero continuamente, año tras año, en el día de la expiación, Yom Kippur, tenían que ofrecer una y otra vez sacrificios solo para cubrir para otro año los pecados del pueblo. Pero cuando Jesucristo, el bendito, eterno, único Hijo eterno de Dios, vino a este mundo, Dios tomó forma humana para entregar su cuerpo y su alma en la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa en la cruz como pago perfecto para todos los pecados de todo pecador en toda la historia del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He aquí el Cordero de Dios que quita una vez para siempre el pecado del mundo. Si todos los hombres en este mundo van a ser salvos, esto requiere que haya un sacrificio suficiente para todos. Gracias a Dios, en 1 de Timoteo, la Biblia es tan clara, tanto mejor que religiones que son producto de pensamientos humanos. ¿Por qué no creerle a Dios y ser salvos por medio de Jesús? 1 de Timoteo 2, versículo 4, hablando de Dios nuestro Salvador, dice en versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí es la verdad de verdades, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, entre Dios justo y santo y los hombres pecadores, injustos, corruptos, alejados de Dios, condenados bajo condenación por su pecado. Pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No diciendo que Jesucristo a la vez no es Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era Cristo, el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, pero se hizo hombre, versículo 6, hablando de Jesucristo hombre, se hizo hombre Dios,
¿Para qué? Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Qué palabra tan importante en el Nuevo Testamento y Antiguo de la Biblia. Rescate o redención. Rescate o redención habla de un precio en tiempos bíblicos pagado para librar un esclavo, para comprar un esclavo de su esclavitud y librarle. Bueno, nosotros somos los esclavos bajo Satanás, bajo el pecado. Quisiéramos hacer el bien. Sabemos el bien y el mal, pero el pecado nos tiene amarrado, nos tiene esclavizado. Pero la Biblia dice, Jesucristo se dio a sí mismo en la cruz en rescate por todos. Es decir, pagó su preciosa sangre en la cruz para comprar al pecador de su pecado, de la esclavitud y condenación de su pecado y librarle. Gloria a Dios. Por esta redención en Cristo por su sangre, por este rescate único, pero suficiente. Para que todos los hombres sean salvos requiere un sacrificio suficiente para todos. Y acabamos de leer, Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres, ya sentado a la diestra de su Padre, una vez para siempre se dio a sí mismo, cuerpo y sangre, en la cruz, en rescate por todos. ¡Qué maravillosa noticia nos da la palabra del Señor! Hebreos, un poco después de Timoteo, Hebreos capítulo 2, habla de la necesidad que Jesús, siendo Dios, el Hijo eterno de Dios con su Padre desde la eternidad, tuvo que hacerse hombre para poder hacer este sacrificio en la cruz y derramar su sangre para comprarnos de nuestro pecado, librarnos de nuestro pecado, salvarnos de nuestro pecado. Y dice acerca de él, Hebreos capítulo 2, versículo 9, él tuvo que sufrir el padecimiento de la muerte. Era necesario. ¿Para qué? Para que por la gracia o favor inmerecido, para que por la gracia de Dios gustase Cristo la muerte por todos. Gustase el Hijo de Dios, Jesucristo, la muerte por todos. La verdad bíblica es, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Mire a Adán y Eva en el huerto de Edén, murieron espiritualmente. Posteriormente, muerte física. En su debido tiempo murieron físicamente. Pero si uno no haya redención en Cristo, perdón en Cristo, salvación en Cristo antes de morir, irá a la muerte segunda y eterna, el lago que arde de fuego y azufre. El que no se halló, hablando del día de juicio, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Pero la buena noticia del Evangelio de Cristo es, él gustó la muerte, dice, por todos. Es decir, la paga del pecado nuestro es muerte, pero Cristo murió en nuestro lugar. Cuando dice la Biblia murió por nosotros, él murió en nuestro lugar como nuestro sustituto, efectivamente pagando por nuestros pecados en nuestro lugar. ¡Bendito Dios! Lo que yo no podía hacer para obtener la salvación, Jesucristo hizo en mi lugar como mi sustituto, por amor a mi alma, por pura gracia, favor inmerecido de Dios. Gloria a Dios. Y ahora Jesucristo ofrece gratuitamente su perdón, su salvación, su redención, su liberación como regalo de Dios. La paga del pecado es muerte. Es lo que merecemos. Mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna. ¿Dónde se encuentra? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Merecíamos la muerte y la muerte eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores y aún pecando, Cristo murió por
nosotros. Gloria a Dios, tomó nuestro lugar en la cruz bajo la condenación de Dios para darnos el regalo de redención, liberación, perdón, salvación. Y por eso en Mateo 11:28 habla a toda la humanidad, y habla a ti y a mí, bajo la carga pesada de nuestro pecado. Y todos los problemas que han resultado o de nuestro pecado o del pecado de otros en contra de nosotros, estamos cargados y trabajados, estamos cansados, estamos desesperados, estamos desanimados, estamos por quitar la vida o desesperarnos en esta vida. Pero Jesús dijo en Mateo 11:28, escucha su voz: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansar de tu carga, primero de pecado, y después de los problemas causados por el pecado. Solo mira, como el texto en Isaías con que comenzamos el programa, Isaías 45:22, Jesús dice: mirad a mí, muriendo por ti y tus pecados en la cruz, resucitando por ti en la cruz, después de mi muerte en la cruz, resucitando para darte el regalo de mi perdón y mi salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amigo, la buena noticia del Evangelio de Cristo que está llegando a tu alma en este momento es: Dios quiere que todos sean salvos. Y esto requiere un sacrificio suficiente para todos, y no hemos visto solo una muestra de lo que la Biblia dice de la toda suficiencia de la muerte de Cristo en la cruz por todo pecado y todo pecador. Ven a Él. Pero ¿cómo es que voy a venir a Él? Soy tan lleno de pecado. Soy esclavo en mi pecado. He intentado a cambiar mi vida. Bueno, mire, en segundo lugar, para que todos sean salvos, número uno, requiere un sacrificio suficiente para todos. Pero número dos, requiere el arrepentimiento de todos. Si vas a ser salvo, tienes que arrepentirte bíblicamente. Esto fue el mensaje del apóstol Pablo, donde quiera que él predicare el Evangelio como apóstol de Jesucristo. Él decía claramente, como en Hechos, capítulo 20, versículo 21, Pablo dice: yo he ido testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo predicaba que para ser salvo, primero uno tiene que arrepentirse. Y dice arrepentimiento para con Dios. Es decir, arrepentirse, dar la espalda a su pecado y volver y voltear hacia Dios. Un Dios de perdón y misericordia para con todos los que se arrepienten. Gracias a Dios. Y esto no es cuestión de unos o otros que tienen que arrepentirse. Las personas más religiosas también tienen que arrepentirse. ¿Pero qué? Yo pago mis deudas, yo pago ofrendo mis diezmos, yo trato de amar a mi prójimo, yo soy decente, yo soy bueno para con otros. Claro, no soy perfecto, pero aún los más rectos y religiosos, hablando humanamente, tienen que arrepentirse. ¿Por qué? Porque la religión o religiosidad o obras conforme a cualquier religión no salvan y nunca salvarán. Salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Por eso en Hechos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, un pueblo sumamente religioso, con sus ídolos, con sus imágenes, semejante a Tamazunchale, la Huasteca Potosina, todo nuestro México y realmente todo el mundo, y está llenísimo de ídolos y de imágenes.
que Dios nunca permite, siempre prohíbe y condena. Y Pablo llegó a Atenas, Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y vio necesario predicarles. Versículo 22, Pablo puesto en pie, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, sus altares, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y predicó a Dios como único Dios viviente, creador único del mundo. Y entonces les llamó arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de pensar. Es reconocer que he estado equivocado, agregando ídolos o imágenes a mi concepto de Dios, o haciendo representaciones de personas o de Dios mismo con imágenes e ídolos. Esto es prohibido en toda la Biblia. Siempre. Pablo dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad o Dios sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque viene el día, dice, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de Jesucristo, su Hijo, a quien levantó de los muertos. La verdad es, hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Y si no le recibimos a Él y su pago único y suficiente en la cruz para nuestra salvación y perdón, ahora vamos a enfrentarle y encontrarle en el día de juicio como nuestro juez, que nos va a enviar a un juicio y castigo eterno por haber rechazado el único y suficiente sacrificio por pecado. Jesucristo, su propio Hijo, su propia sangre derramada en la cruz. Entonces, Dios no quiere que ninguno perezca. Invita a todos a arrepentirse de la mentalidad que por medio de un ídolo o de una imagen voy a adorar a Dios, voy a acercarme a Dios. No, Dios reprueba todo esto. Dice Pedro, el apóstol Pedro, segundo de Pedro 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa de venir otra vez, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tocamos puntos fuertes la semana pasada, en las últimas semanas. Era necesario porque los hombres están cambiando las leyes morales de Dios. Están poniendo alternativas que no son aceptables, no son aprobados, son condenados. Vimos, por ejemplo, 1 Corintios 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Y parece que estamos enfocando nada más en estos pecados sexuales, inmorales, que solo ellos van a ser condenados. Pero la verdad es, Jesucristo dijo en Lucas, no tenemos tiempo, capítulo 13, versículos 1 al 5. Estaba haciendo esta enseñanza. ¿Creemos nosotros
que al ver a aquellos pecadores por su gran pecado, miren lo que ha sucedido en sus vidas, pues yo no soy como ellos. Jesús dice, no, todos nosotros de igual manera vamos a perecer si todos no nos arrepentimos de nuestro pecado para volver de cualquier pecado. No solo la inmoralidad, no solo la idolatría. Aquí la lista sigue de los que no van a heredar el reino de los cielos. Incluye idólatras, pero versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, los que aman y codician y buscan el dinero como un dios, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Oh amigos, si todo el mundo y todos los hombres en este mundo y mujeres van a ser salvos, número 1, requiere un sacrificio suficiente para todos. Y gracias a Dios, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay esperanza para el peor pecador, más perdido, más hundido, más esclavizado. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y me da su libertad. Pero en segundo lugar, para ser salvo todos los hombres requiere el arrepentimiento de todos. Hay que dar media vuelta, cambiar mi modo de pensar. Mi religión no me salva. Mis ídolos, mis imágenes no me ayudan a acercarme a Dios. No hacen nada por mí. Mis propias obras no me van a ayudar. Entonces dar media vuelta hacia Dios, sabiendo que mi pecado me condena, pero que hay un Dios de misericordia, de amor, que envió a su Hijo a morir por todos. Entonces, en tercer lugar, para que todos los hombres sean salvos, requiere la fe en el Señor Jesucristo de todos. Requiere la fe en el Señor Jesucristo y solo en Él, como único y suficiente Salvador de todos. Jesucristo es el único camino a Dios y al cielo. Hay que llegar a una decisión, amigos. ¿Seguimos en la religión que usa ídolos, imágenes, obras, sacramentos, ritos, espiritualidad? No. ¿Bondad humana? No. No, tenemos que llegar a la decisión que Cristo y Cristo solo es el único camino a Dios y al cielo por su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos y su intercesión como abogado y único mediador y único sumo sacerdote delante del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Hechos 4:12, hablando de Jesús, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primero de Timoteo 1:5, ya lo vimos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios se manifestó como hombre en rescate en la cruz, pagando el precio de nuestra libertad una vez para siempre, en rescate por todos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios el Padre les dio potestad, poder, derecho de ser hechos hijos de Dios, nacidos, engendrados de Dios mismo, por obra milagrosa del Espíritu Santo, por medio de la fe en el Hijo de Dios y su sacrificio único y suficiente en la cruz. Cree, amigo, en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No crees en ningún otro, menos en ti mismo, pero cree en el Señor Jesucristo. Él dijo, mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra,
Y como el predicador dijo a Carlos Spurgeon, el gran predicador de Inglaterra en los 1800, llegó Carlos con un trasfondo religioso muy estricto. Sus ancestros, sus antepasados, predicadores del Evangelio, pero él rebelde, buscando a Dios, pero rebelándose a la vez, un conflicto terrible. Y no llegó al culto, a la iglesia donde quería, porque había una tormenta de nieve aquella mañana en Inglaterra. Entró en otra iglesia, el predicador no era el pastor, era un laico, no bien preparado, no bien educado, pero citó el texto, predicó Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y después de predicar que salvación solo se encuentra en Cristo, se dirigió a Carlos Spurgeon, este joven de unos 15 años de edad, y dijo: hijo, ¿te ves miserable? Y le pegó estas palabras, pero no resistió. Dijo: y siempre serás miserable, miserable en vida y miserable en muerte, si no obedeces a mi texto. Pero si me obedezcas ahora, en este momento, serás salvo. Y entonces levantó sus manos y gritó el predicador: hijo, mira a Jesús, mira, no tienes que hacer nada más que mirar y vivir. Y Carlos Spurgeon en aquel momento entendió que no era por medio de sus obras, que por tanto tiempo quería cambiar su propia vida y hacer algo para ganar la salvación. Y vio el camino de salvación tan libre, tan gratuito, tan sencillo. Estaba yo esperando 50 cosas que hacer para ganar mi salvación, es la idea. Pero cuando escuché la palabra mira, yo hubiera podido levantarme en aquel momento y cantar con los más entusiastas de los creyentes de la sangre preciosa de Cristo y de la fe sencilla que mira solo a Él para salvación. Amigo, Jesús te dice hoy, con arrepentimiento y fe sencilla en Él y su obra consumada en la cruz: mira a mí y sé salvo, quien quiera que fueses. Dios te bendiga a ti y tu familia con esta salvación, y búscala hasta que la encuentres en Jesús.